Saludos a todos, espero que se encuentren bien. Siguiendo con la secuencia de los ejes temáticos que hemos trabajado, vamos a iniciar con este tema lo que tiene que ver la unidad de los efectos del encarcelamiento. Iniciamos con uno de los temas para mí que implica la expresión de una teoría o el estudio de una de las teorías de las que más me gusta en las que se trabajan en esta cátedra. La unidad de efectos del encarcelamiento tiene cuatro temas, que son el primero, la prisión como institución total, lo que refiere al efecto de la mortificación del yo y otros efectos al momento del encarcelamiento. El segundo tiene que ver con la subcultura carcelaria, que es un tema bastante extenso porque solemos abordarlo desde un eje teórico inicialmente para proseguir con un eje empírico y en especial lo que tiene que ver con la aplicación de la teoría o en todo caso lo que es la construcción teórica de la subcultura en Venezuela. Ahora sigue este tema, la prisionización y por último la violencia carcelaria. Son cuatro temas que son sistemáticos para mí, que están muy ligados unos cada uno con el siguiente. Y para entender cada uno es importante entender el anterior. Así que para entender bien el tema de subcultura es importante entender el tema de la institución total. Igualmente, para entender prisionización es importante tener en cuenta lo que es la institución total y los efectos del encarcelamiento, como la mortificación del yo, y entender igualmente la subcultura y así sucesivamente. Entonces, iniciamos hoy con este tema que también está bastante ligado a lo que anteriormente vimos, que tenía que ver con la administración penitenciaria y la construcción administrativa en términos formales. En esta unidad, repito, trabajaremos entonces lo que son los efectos del encarcelamiento, viendo los ejes teóricos que se han construido prácticamente en las últimas 6, 7 décadas, y vamos a hacer el gran esfuerzo por tratar de hacer una lectura de cada uno de estos efectos sobre lo que es la realidad institucional, formal e informal en el caso venezolano, de tal manera que cada uno de los temas que veamos a ustedes les sea útil en el sentido de visualizar y, digamos, tropicalizar los conceptos teóricos, las propuestas, los efectos, las intenciones interventivas, entre otros, para entender nuestro contexto penitenciario y al mismo tiempo la dinámica sociológica que se da dentro de las prisiones venezolanas. Así que mucha atención con esto. Repito, deben leer el libro de Goffman, Internados, deben ver la película que les recomendé, que de cierta manera repite allí la gran parte de los ejes teóricos que se da y las premisas teóricas que Internados se encuentran. Y bueno, leer la demás bibliografía. El libro que les pasé, del de Sociología del Medio Carcelario, el de Privación de Libertad, perdón, y Sociología del Medio Carcelario, van a encontrar las críticas que se han hecho al enfoque de Goffman, que como veremos un poco más adelante, algunas críticas a su enfoque pues tienen bastante certeza si su enfoque se considera para aplicado a instituciones mentales, pero no sirven perfectamente para el caso, o bueno, no aplican si somos restrictivos con esta visión a una prisión. Entonces empecemos. Tenemos que entender para empezar para iniciar o abrir este tema, tenemos que entender que nosotros como seres sociales y como individuos que interactuamos todos los días, cada día en nuestra cotidianidad con otras personas e instituciones, en esa interacción tenemos contacto constante con instituciones que hacen una absorción o en todo caso nosotros dejamos o proporcionamos una parte de nuestro tiempo para esas instituciones. Así que cada día nosotros estamos, repito, interactuando con instituciones formales e informales y en esa interacción pues otorgamos una parte de nuestro tiempo y al mismo tiempo también una parte de nuestra voluntad para poder estar allí o no. Interactuamos con instituciones como la institución educativa, por ejemplo. Ustedes cada vez que van a clase, van a la universidad, están en un aula de clase y en esa aula de clase ocurre un proceso que es la absorción de su tiempo y su voluntad.
muchos irán de manera involuntaria, muchos se quedarán de manera involuntaria, pero en este caso hay una absorción, repito, del tiempo, y esa absorción del tiempo y de la voluntad es relativa, porque, repito, por lo general nadie está obligado a estar en alguna institución interactuando, pero hay una absorción, repito, de esa voluntad y del tiempo en la cotidianidad que estamos interactuando con ellas. Pero también existen dentro de la sociedad instituciones que tienden a totalizar o que esa tendencia para absorber el tiempo es total. Y de la misma manera, la tendencia para absorber la voluntad es total. ¿Y a qué se denomina entonces esta tendencia totalizadora? Son instituciones que conllevan a o que implican la absorción total del tiempo del individuo que interactúa en ella. Además, en muchos casos o muchos tipos de estas también absorben la voluntad del individuo para estar allí y, en todo caso, la autonomía del individuo para decidir sobre sus propias acciones en la medida que esté en esta institución. Entonces, ¿qué significa esto que les he comentado? Significa lo siguiente, que hay una institución que se llama institución total y es la propuesta de la teoría de Goffman, el padre de la microsociología, un interaccionista simbólico de los más importantes del siglo pasado y que, repito, su teoría de institución total y entre otros textos que tiene son una belleza para mí y que, bueno, deben leerlo, no deberían, deben leerlo porque, bueno, la evaluación va a ser estrictamente sobre su texto. Entonces, ¿cómo define Goffman a las instituciones totales? Dice que puede definirse como un lugar de residencia y trabajo donde un gran número de individuos en igual situación, aislados de la sociedad por un periodo apreciable de tiempo, comparten en su encierro una rutina diaria administrada formalmente. Podemos entender entonces que en su concepto podríamos extraer varios puntos importantes. El primero tiene que ver que la institución total es un lugar de residencia y trabajo. Hablamos que no necesariamente, porque al leer esto automáticamente podríamos pensar en una prisión, pero al hablar de residencia y trabajo no necesariamente estamos hablando de una prisión, aunque sí hay características igualmente totalizantes al respecto. Entonces, un lugar de residencia y trabajo en el que un gran número de individuos en igual situación, es decir, de manera homogeneizada, aislados de la sociedad, que es otra característica, están aparte, por un periodo apreciable de tiempo, comparten en su encierro una rutina diaria administrada formalmente. Este último aspecto es el, por llamarlo de alguna manera, el punto más importante probablemente que hay dentro del concepto de la institución total, porque al hablar de una rutina administrada formalmente significa que todos están en igual situación bajo esa rutina formalmente y obviamente de allí derivan todos los demás aspectos, aislados de la sociedad por un periodo apreciable y que es un lugar para residir o trabajar. Según Goffman, los tipos de instituciones totales, o hay varios tipos de instituciones totales, según su clasificación, esta clasificación es enunciativa, perdón, según su premisa. Esta clasificación es enunciativa, más no taxativa, por lo que no necesariamente las que él menciona son los tipos de instituciones totales, ni en todo caso tampoco son las únicas. Entonces, según su clasificación, existen los siguientes tipos. Están las instituciones totales erigidas para cuidar a las personas que parecen ser incapaces, que parecen ser a la vez incapaces e inofensivas. Están las erigidas para cuidar de aquellas personas que, incapaces de cuidarse por sí mismas, constituyen además una amenaza involuntaria para la sociedad. Están las organizadas para proteger a la comunidad contra quienes constituyen intencionalmente un peligro para ellas. Hay un punto agregado aquí importante, y esto es textual en el texto de Goffman, que no se propone como finalidad inmediata el bienestar de los reclusos. Y aquí nos podemos retrotraer al tema en el que hablamos sobre los fines de la prisión y en todo caso el pensar que en la cárcel o en la prisión como institución se busca, o solo por el hecho de estar privado de libertad de un individuo, se busca la rehabilitación de esto. Y fíjense que Kaufman lo tenía claro hace 60 años,
cuando hablaba que este tipo de instituciones no se proponen como finalidad inmediata el bienestar de ellos. Están organizadas para proteger a la comunidad contra quienes constituyen intencionalmente un peligro contra ella, pero esta protección no tiene que ver con fines de la pena, sino es para albergar a los individuos, en todo caso, que constituyen un peligro para la sociedad. En cuarto lugar, se encuentran las que están deliberadamente destinadas al mejor cumplimiento de una tarea de carácter laboral y que solo se justifican por estos fundamentos instrumentales. Finalmente, se encuentran los establecimientos concebidos como refugio del mundo, que frecuentemente sirven también para la formación de religiosos. Entonces, tenemos los 5 tipos de instituciones que Kant plantea. Repito, no es una clasificación restrictiva ni taxativa, sino más bien enunciativa. En el primer tipo de instituciones totales dirigidas para cuidar de las personas que parecen ser a la vez incapaces e inofensivas, podríamos observar o ejemplificarlas con las casas las casas de ancianatos, que son instituciones en las que las personas están, digamos, comparten, entraría allí el concepto, es decir, comparten una rutina administrada formalmente, son muchas personas homogeneizadas bajo esta misma rutina y están allí encerrados por un periodo apreciable, o residen más que encerrados por un periodo apreciable de tiempo, siempre teniendo la total rutina diaria con algunas excepciones dentro de la institución. Las dirigidas para cuidar a aquellas personas que incapaces de cuidarse por sí mismas constituyen además una amenaza involuntaria para la sociedad. Podemos ver allí a los hospitales psiquiátricos, los retenes psiquiátricos, entre otros. Las que están organizadas para proteger a la comunidad contra quienes constituyen intencionalmente un peligro para ella, están las prisiones. Las que están deliberadamente destinadas al mejor cumplimiento de una tarea de carácter laboral. Acá el ejemplo clásico de esto son los barcos mercantes, las plataformas petroleras, los campos de trabajo que están retirados de la sociedad en general, donde los individuos o donde las personas van y trabajan durante un tiempo determinado y posteriormente regresan a su vida ordinaria. Los establecimientos concebidos como refugio del mundo, el mismo Goffman lo establece acá como instituciones de formación religiosa, como conventos, monasterios, seminarios, etc. ¿Cuáles son las características entonces de la institución total, tomando en cuenta tanto el concepto como la clasificación que hemos hecho? La primera característica tiene que ver con la tendencia totalizadora y absorbente. ¿Y qué significa esto? Significa que todos los aspectos de la vida se desarrollan en el mismo lugar y bajo la misma autoridad. Que cada etapa de la vida se lleva en compañía de otras personas quienes reciben el mismo trato y las mismas cosas, y las actividades están programadas. Entonces, la tendencia totalizadora, como les comentaba hace un momento, no solo implica la captación del tiempo, sino también la captación de la voluntad y lo que tiene que ver la captación de la autonomía personal cuando el individuo que hace vida en esta institución. Al hablar que las actividades están programadas, se tiene en cuenta que se está hablando que es una rutina, como el mismo Goffman lo plantea, administrada formalmente. Por lo tanto, el individuo no tiene autonomía para decidir sobre esa rutina. Además, estás en compañía de múltiples personas quienes van a recibir el mismo trato y la misma secuencia o en todo caso los mismos privilegios que todos tienen. Es decir, no hay una discriminación por privilegios, hay una homogenización de las personas. Y bueno, todos los aspectos de la vida se desarrollan en el mismo lugar y bajo la misma autoridad. ¿Qué significa esto entonces? La tendencia totalizadora, que hay una supresión de la autonomía individual y de la identidad individual. ¿Por qué? Porque con base a la tendencia totalizadora o absorbente, el individuo que hace vida en una institución de este tipo no puede elegir qué comer, qué hacer, cuándo ir al baño, cómo y cuándo satisfacer sus necesidades, entre otros aspectos, sino que tales requerimientos o tales decisiones ya están tomadas por la administración formal y la misma autoridad de la institución. El manejo de muchas necesidades humanas mediante la organización burocrática de conglomerados humanos, sostiene Goffman que es una característica. Hablamos entonces de organización burocrática no en el sentido
común que se entiende de la burocracia, sino en el sentido teórico weberiano de burocracia, es decir, lo que es la organización formal administrativa a través de un conjunto de normas, preceptos, reglamentos y procedimientos preestablecidos para, repito, administrar y manejar las necesidades humanas de los individuos que están allí. Según Goffman, esto genera la división entre dos grandes grupos en las instituciones totales, que son vigilantes, y aquí yo agregaría el administrador, y vigilados, que son al mismo tiempo los administrados. De hecho, el libro de Goffman tiene una gran división, por llamarlo de alguna manera, que son entre vigilante y vigilados, mundo del interno y mundo del vigilante, y vamos a trabajar en el tema de hoy solo el mundo del interno, y cuando trabajemos subcultura carcelaria y veamos la subcultura que pertenece al vigilante, al custodio, a la administración penitenciaria como tal, o al personal administrativo de las prisiones, volvemos a este punto de la subcultura, o en todo caso, perdón, del mundo del vigilante. La tercera característica es la incompatibilidad de las instituciones totales y algunas instituciones típicas, o perdón, con algunas instituciones típicas de la sociabilidad en el exterior, es decir, con el trabajo, la escuela, entre otros. ¿Y por qué es incompatible la institución total con las demás instituciones típicas? Porque al estar en una institución total rompes con el esquema del trabajo, la familia, la escuela, entre otros. Y si bien puedes, dentro de alguna institución total como la prisión, por ejemplo, establecer trabajo y establecer escuela y probablemente, aunque no en mayor medida, sostener los lazos familiares, este prerequisito o este esquema no es algo constante de la interacción del individuo que está parte de la institución total, sino que son formas de relacionarse excepcionalmente al estar dentro de la institución total, porque toda su vida y todo el criterio como tal pertenece a la institución total, y al estar inmiscuido o inmerso o internado en una institución total, se rompe estos esquemas sociales de interacción con otras instituciones. Y repito, si hay interacción, es de manera excepcional y no porque el individuo lo quiera así, sino porque la institución total lo permite. Y está bien, si la institución total lo permite, el individuo puede tener la voluntad, por ejemplo, de trabajar, pero si la opción de escuela no existe en la institución total, a pesar que el individuo lo quiera, pues simplemente no va a tener esa interacción. Ahora bien, empezamos con el mundo del interno, después de haber visto las características y algunos conceptos básicos de entrada sobre las instituciones totales. Entramos entonces con lo que tiene que ver la mortificación del yo y el mundo del interno. Tengan muy en cuenta entonces que esta tesis de mortificación del yo, o para entenderla, deben tener muy en cuenta los preceptos psicoanalíticos sobre el yo y la relación entre el super yo, el ello y el yo, obviamente. Teniendo en cuenta que el yo en general, y para ser un poco sucinto acá, es la representación social del individuo o la cara social que el individuo tiene al momento de presentarse o de interactuar socialmente hablando. ¿Qué significa eso? El yo son las representaciones sociales, la configuración y la identidad que el individuo tiene, el rostro, por llamarlo de alguna manera, el rostro que el individuo tiene frente a la sociedad, y está constituido prácticamente por todas las nociones en general, tanto individuales, sociales, micro y macro social, que le proporcionan identidad a la persona. ¿Qué dice Goffman al respecto? ¿O qué podemos hablar al respecto? Que la mortificación del yo constituye los perjuicios psicológicos que sufre el individuo como consecuencia del encarcelamiento, o en todo caso, según la tesis de Goffman, del encierro o el internamiento en una institución total. Hablamos acá del encarcelamiento porque pasamos a ver automáticamente esto, el mundo del interno y la mortificación del yo, como un efecto directo de ingresar a una prisión. Esto es algo análogo, o el proceso de mortificación del yo es algo análogo a lo denominado por Sykes como dolores del encarcelamiento, o en todo caso Sykes emula teóricamente hablando
este precepto de Goffman, que constituyen los prejuicios causados por los procedimientos, rituales formales e informales a los que se somete el individuo, tanto cuando llega a la institución total, cuando ingresa, como cuando hace vida o se mantiene en una estadía constante en la misma. Entonces, la mortificación del yo basa en el hecho de que las instituciones totales desbaratan o violan aquellos actos que en la sociedad civil cumplen la función de demostrar al actor en presencia de testigos ocasionales que tiene cierto dominio sobre su mundo y que es una persona dotada de autodeterminación, autonomía y libertad de acción propia que caracteriza la vida de un adulto. ¿Cuáles son esos factores o en todo caso actos en la sociedad civil, como dice Goffman, cumplen la función de demostrar al actor que tiene dominio sobre su mundo? Un acto simple que podemos ver y que pasa desapercibido muchas veces es el acto de vestirnos o vestirnos como queremos, al estilo que queremos, en la combinación que queremos. Un acto simple es decidir qué hacemos en el día. Si bien tenemos una rutina, decidimos cómo ejecutar esa rutina, decidimos cómo asistir al trabajo, por qué vía, con qué metodología, si vamos a pie, en bicicleta, en moto, en autobús, en nuestro propio vehículo, etcétera. Todos esos preceptos en general, incluyendo la decisión de cuándo comer, cuándo hacer tus necesidades, cuándo asearte, cómo asearte, dónde asearte, etcétera, son elementos básicos de la vida cotidiana que tienen por función demostrarnos que no solo tenemos nuestra autonomía particular y el poder de decisión sobre nuestra rutina, sino que tenemos la posibilidad al mismo tiempo de identificarnos a través de la ejecución de tales preceptos sociales y de tales preceptos interactivos socialmente hablando. Dice Goffman que la mortificación, perdón, el estar en una institución total desbarata, como que sostiene Goffman, destruye todos esos preceptos, porque al ingresar el individuo ya no va a tener la posibilidad de decidir cómo vestirse. Se va a vestir con el uniforme que la institución total le dé, ya no va a decidir a qué hora se va a asear. Por ejemplo, se va a asear a la hora que el programa administrativo refiere que es hora de aseo, va a comer a la hora que se establece y va a comer además lo que todos comen y no va a haber una diferencia de él que le permita establecer una identidad propia con respecto a los demás, pues todos van a estar homogeneizados. Sostiene Goffman que esto es mortificación del yo y esta es sistemática, aunque a menudo no intencionada. Tengan muy en cuenta esto, porque sistemática refiere a que es un conjunto de pasos o etapas que se cumplen como parte de un sistema, pero no es intencionada, es decir, la institución ni la rutina como tal establecida tiene la intención de dañar al individuo o en todo caso de establecer patrones que le destruyan su identidad, entre otros aspectos, porque es precisamente un efecto, digámoslo, inherente a la misma rutina, pero no es intencionado, que con esta misma rutina institucional como tal se destruya o se dañe el yo del individuo. Entonces se inician ciertas desviaciones radicales en su carrera moral, carrera compuesta por los cambios progresivos que ocurren en la creencia que tiene sobre sí mismo y sobre los otros significados. Y acá vemos la referencia o por qué Goffman es uno de los sociólogos del interaccionismo simbólico del siglo pasado. ¿Por qué? Entonces se inician ciertas desviaciones radicales en su carrera moral, carrera compuesta por los cambios progresivos que ocurren en sus creencias, y nos referimos entonces a esto que comentábamos sobre el conjunto de cambios que van a ocurrir al momento que el individuo pierde las nociones referenciales sobre la identidad y la autonomía de su rutina al día. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos, perdón, de mortificación según Goffman o cómo ocurren de manera sistemática? Aunque repito, el mismo Goffman sostiene que es algo no intencionado, que es algo que no ocurre de manera intencional ni mucho menos es restrictivo, sino que puede ocurrir de manera
si bien progresiva, puede ser igualmente retroactivo, o el individuo puede vivir diferentes etapas o diferentes mecanismos en diferentes momentos de su encierro en una institución total. Permítanme un momento. Ok, disculpen, problemas técnicos. Bueno, nada, les comentaba que estos mecanismos de mortificación para Goffman, si bien, insisto, sostenía en su teoría que son sistemáticos, no son restrictivos ni tienen un orden progresivo al momento de ocurrir o al momento de que el interno los sufra, o los viva, mejor dicho, los experimente, sino que pueden venir presentándose o experimentarlos de manera progresiva, pero también retroactiva en la medida que pasa tiempo en internado. La cultura de presentación establece Goffman que puede considerarse como el mundo habitual que tiene un individuo que le da un marco, perdón, un marco de referencia ubicado en su entorno civil, es decir, las experiencias que conforman una concepción tolerable de su yo, lo que hablábamos hace un momento sobre la identidad que tiene el individuo y su capacidad de autonomía para decidir, por ejemplo, cómo vestir, qué vestir además, qué comer, etc. Todos esos elementos que dan referencia al yo del individuo es su cultura de presentación, es cómo nos presentamos, la manera como vestimos, lo que vestimos, las marcas que visten para muchas personas, el vehículo que tiene, si es que tiene, el transporte que usa, etcétera. Todos estos elementos, repito, es su cultura de presentación. Pero al momento que ingresa a una institución total, se le despoja inmediatamente de estas concepciones que le dan referencia y sostiene Goffman que el primer factor mortificante es la barrera que las instituciones levantan entre el individuo interno y el exterior. Y hablamos acá, es muy importante tener en cuenta que estas barreras en las que se establece, repito, la segregación o la separación entre lo que es la vida en la institución total y la vida en libertad, discriminando y distinguiéndolas una de otra, no solo refieren con barreras físicas, sino también con barreras mentales, simbólicas y espirituales. Y es cuando Goffman sostiene que una de esas primeras barreras tiene que ver con lo que es las paredes, las mallas, las rejas, el alambre de púa, entre otros aspectos que son factores físicos, pero al mismo tiempo los factores psicológicos refieren a la sensación de permanencia, de segregación, de discriminación y en todo caso de aislamiento que llega a experimentar el individuo al momento de ingresar a la institución total. Eso ya rompe con el esquema de la independencia y autonomía del individuo al momento de trabajar lo que es, insisto, su cultura de presentación o su esquema individual de referencia sobre el yo. Entonces, automáticamente, según Goffman, esto rompe la programación del rol jurídicamente hablando y se produce la muerte civil del individuo. El segundo elemento, sostiene Goffman, hay una especie de preparación o programación y acá implica la despersonalización del individuo, lo cual va muy ligado con la programación y la ruptura del rol jurídico o en todo caso de lo que es la estructura jurídica del individuo. ¿En qué sentido? En una prisión el individuo jurídicamente hablando no tiene las mismas concepciones o digamos, prerrogativas o habilidades sociales que tendría en la vida en libertad, siendo restrictivos con la vida en prisión. Y una vez que se rompe esa cultura de presentación, el individuo se despersonaliza y empieza su programación. ¿Y qué es la despersonalización? Que ya el individuo no va a ser la persona que era y pasa a ser uno más del montón, por decirlo en términos simples, pasa a ser un número, en muchos casos, el número, el interno número tal, y va a someterse a todo lo que tiene que ver con una programación, a todo lo que tiene que ver los aspectos particulares de la vida en prisión. Es decir, se desprograma, por decirlo de alguna manera, de toda la rutina que
formalmente e informalmente establecía en su vida libertad y, como comenté hace un momento, todos los preceptos sociales e individuales que le daban referencia para decir yo soy fulano de tal. Y al ingresar a la institución total, esto se rompe por completo y pierde las referencias que le daban este tipo de prerrogativas y de acciones para despersonalizarlo. Y en todo caso, conlleva además, según Goffman, la violación de los límites personales del individuo, entre otros elementos, lo que llevan igualmente a lo que es la violación de las intimidades físicas, de las intimidades sociales, de las intimidades psicológicas, entre otros aspectos. Tengamos muy en cuenta para observar esto o verlo de manera más simple que socialmente hablando tenemos una representación particular. Yo, por ejemplo, soy un profesor y un investigador. Y lo que hago como profesor e investigador es lo que me da cierto margen de identidad y cómo organizo mi rutina como padre, como esposo, etcétera, es lo que me establece y me da una referencia particular a la autonomía e independencia que tengo en mi interacción social. Y esa interacción social y esa autonomía viene definida y esa autonomía viene a definir lo que es mi identidad social o mi yo. Eso es lo que me personifica jurídica, formal e informalmente hablando. Al ingresar a una institución total como una prisión, pierdo esas referencias personales porque ya no voy a interactuar con instituciones que son en contravía o en todo caso la antítesis de las instituciones totales. Ya no voy a interactuar con mi familia, ya no voy a interactuar con mi trabajo, con escuela, etcétera, y voy a perder las nociones que tenía. Ya no voy a ser el profesor, ya no voy a ser el investigador, ya no voy a ser el padre, ya no voy a ser el hermano, el hijo, etcétera, porque se van a romper todo ese marco de referencia. Y lejos de ser el profesor, lo que he sido toda mi vida, voy a ser un número de interno o un número de personas ingresados dentro de una prisión. Es decir, se rompe todos los esquemas como tal y el individuo pierde las nociones personales y empieza el proceso de programación sobre la rutina que la institución le refiere. Así, por ejemplo, si yo tenía por costumbre levantarme cada día a las 11 de la mañana en una institución total, me voy a levantar me levantan, perdón, a las 6 de la mañana, hacen el conteo y cuando tenía la ducha de mi baño para mí solo y pasaba una hora remojando en agua caliente, en la institución total solo voy a disponer de 5 minutos para asearme y no voy a estar solo, voy a estar en compañía de múltiples personas. Y esa exposición contaminadora de la desnudez es un mecanismo de mortificación y es una violación a los límites personales del individuo, porque además se viola todo lo que es los preceptos y las barreras privadas que ponía yo como individuo, por ejemplo, frente a los demás, porque, por ejemplo, yo no voy a yo no voy a dictar clase desnudo, sino que o en todo caso, no voy a clase a contarles mi vida privada, mientras que en una institución total se pierde en este marco de referencia y el individuo está física, psicológica e individualmente expuesto. Y eso es un factor mortificante muy importante del yo, porque no solo implica la adaptación a una programación, sino también la exposición contaminadora de el yo como tal del individuo, que implica, repito, la destrucción en general de lo que es sus propias referencias personales. La bienvenida, sostiene Goffman, que es una etapa en la que hay el desposeimiento de toda propiedad. Las personas extienden en sus sentimientos del yo a las cosas que le pertenecen, la pérdida del nombre propio, que representa una gran mutilación del yo, según Goffman. Esto es textual en Goffman, por favor, así lo van a encontrar en el texto y traten de no basarse mucho en mis láminas, sino ir directamente al libro, insisto en eso. Entonces, ¿qué significa la bienvenida y que la persona pierda todas las propiedades? No solo, repito, en términos físicos, objetivos, sino también en términos subjetivos y psicológicos. Como comenté hace un momento, la pérdida del nombre es una gran mutilación del yo para el individuo. ¿Y qué significa la pérdida del nombre? Que volvemos al caso de una prisión, el individuo va a dejar de ser fulano de tal para empezar a ser el interno número tanto.
Y peor aún, en situaciones, como veremos como abordaremos cuando veamos su cultura carcelaria, en situaciones de organización carcelarias, de organización social carcelaria informal, tenemos que tener en cuenta que el individuo no solo va a perder su propio nombre y va a pasar a ser uno más, sino que puede estar representado por seudónimos, puede estar representado por cualquier tipo de referencia personal que muchas veces puede ser humillante y, por ejemplo, que le coloque sobrenombres humillantes, entre otros, y pierde la referencia que tenía, lo que es una gran mutilación de su yo. Yo pienso que no es tanto, la experiencia me ha demostrado en interacción carcelaria, no es tanto la pérdida del nombre, una gran mutilación del yo, el nombre objetivamente hablando, es la pérdida de la identidad, lo que para mí representa la peor mutilación del yo de lo que hay, porque se pierde la identidad. Pero cuando veamos subcultura, de aquí adelanto un poco, no solo en las prisiones no hay o no necesariamente hay una pérdida de identidad automática, porque puede haber, como en los casos de organizaciones carcelarias como las venezolanas, organizaciones informales, por supuesto, puede ocurrir que no haya una pérdida de identidad, sino más bien el reforzamiento de la identidad ya construida y o la reconstrucción de una nueva identidad. Hablo de las personas que teniendo carácter o una vida delictiva, una vida violenta, en la prisión lo que hacen es reforzar esa vida violenta y aquellos que estaban, por decirlo de alguna manera, empezando el curso en las prisiones, pues profundizan ese curso de vida delictiva. Y ojo, como vamos a ver en subcultura, porque hay una premisa de sentido común, muy común, de cierta manera detestable, que dice que la cárcel es la universidad del crimen, y no, no es así. Siento que en la cárcel se aprende a delinquir, porque la gran mayoría de personas que están privados de libertad son personas, digamos, comunes, de vida común, no de vida delictiva, y salen de allí sufriendo, obviamente, los efectos del encarcelamiento, pero no necesariamente salen siendo delincuentes, aun cuando pudieron haber aprendido habilidades delictivas, no necesariamente salen a cometer o a ejecutar esas actividades delictivas. De todas maneras, insisto, esto lo vamos a profundizar cuando veamos subcultura carcelaria. Bueno, acá Goffman sostiene lo que son otro tipo de mutilaciones que se agregan, por ejemplo, las físicas, cuando hay mutilaciones físicas, golpes, entre otros, al momento del individuo ingresar, la desnudez, cuando el individuo ingresa a la prisión y se le desnuda frente a otros, se le somete a estar desnudo frente a otros, a revisarle si tiene tatuajes, si tiene cicatrices. Bueno, también la asunción obligatoria de otras actitudes y roles. Acá vamos a profundizar en su cultura carcelaria, porque si bien Goffman acá refiere a la asunción obligatoria de ciertas actitudes, lo refiere a la observación de lo que es la rutina formalmente administrada. Pero cuando se rompe el esquema de la cultura organizacional y hay subcultura organizacional, el individuo también tiene que adaptarse no solo a los preceptos formales, es decir, como comentaba hace un momento, a la hora de levantarse, a la hora de bañarse, a la hora de comer, a comer lo que todos comen, a comer no lo que quieras, sino lo que te dan, y así por el estilo. También debe adaptarse, bueno, a las normas que establece el PRAN, a las luces, a la organización informal, etc. Las humillaciones a las que es sometido el individuo por parte del personal como de otros internos es un mecanismo de mortificación. Insisto con esto, traten de profundizar la lectura. Y acá hay, bueno, varios elementos que haya ido mencionando que son formas y mecanismos de mortificación del yo. La exhibición contaminadora es la que acabo de comentar sobre la presencia física, cuando el individuo en todo caso es revisado, desnudado, entre otros aspectos allí. Sostiene Goffman entonces que hay la mortificación directa, la ruptura de la relación habitual entre el individuo y sus actos. Cuando comenté esto tiene que ver mucho con lo que comenté hace un momento, disculpen ustedes que quizás vaya adelante para atrás, pero bueno, no estoy siendo textual con lo que les estoy presentando, quería tener un orden particular, pero bueno, saben que me cuesta un poco seguir ese orden. Entonces, esta ruptura de la relación habitual entre el individuo y sus actos tiene que ver con lo que les ejemplificaba hace un momento, es decir,
la persona que en su vida en libertad se despertaba a las 11 de la mañana, pasaba una hora bañándose con agua caliente y que desayunaba a las 2 de la tarde, almorzaba a las 6 y cenaba a las 12 de la noche. Entonces, la institución total rompe esa ruptura y rompe esa rutina, y esa ruptura constituye lo que es un mecanismo de mortificación del yo como tal. Y Goffman, dentro de este esquema teórico, establece un concepto importante que es el looping. Y el looping es un estímulo que origina una reacción defensiva por parte del interno, pero que al mismo tiempo toma esa reacción defensiva como objeto de su próximo ataque. Entonces, este concepto se los dejo allí para que lo analicen y cómo podríamos verlo, cómo podríamos considerarlo y que, en todo caso, qué significado puede tener con lo que vamos a ver más adelante, que es el sistema de privilegios y los mecanismos de adaptación. ¿Cómo podemos resumir entonces todo lo que hemos venido hablando de la mortificación del yo? Lo primero es que efectivamente las instituciones totales desbaratan o violan los actos de la sociedad civil que le demuestran al individuo que tiene dominio sobre su mundo. La mortificación del yo se justifica en el hecho que las mismas no son intencionadas, y más que justificar, en el término de Goffman, es que en todo caso toman base o se excusan propiamente. Tercero, la relación entre este marco de referencia de interacción simbólica crea un modo de referencia dirigido hacia el concepto de tensión, centrado en el hecho que quizás el individuo encuentra en esta mortificación del yo un individuo a las tensiones personales que poseía fuera de la institución total. Y acá podemos ver el marco de lo que sigue, que tiene que ver con el sistema de privilegios que se desarrolla en las instituciones totales y los mecanismos de adaptación. Porque si bien en la institución total va a haber una ruptura de todos estos aspectos que he hablado, también hay, por decirlo de alguna manera, un beneficio añadido, que es el alivio de la tensión que el individuo tenía fuera de que el individuo tenía en la sociedad en libertad. ¿Y cuál es ese alivio de tensión? Ya el individuo no se va a preocupar por salario, no se va a preocupar por inflación, no se va a preocupar si le alcanza el dinero, no se va a preocupar por comprar ropa, por cambiar un vehículo, entre otros aspectos. ¿Por qué? Porque todos esos aspectos no los necesita en la institución total y va a tener en todo caso la rutina administrada formalmente. Acá de cierta manera podemos podemos ejemplificarlo con las famosas teorías situacionales de los años 40 y las referencias que se daban años 40, años 50, con referencias a que los delitos se incrementaban en las zonas frías, en temporada en invierno. ¿Por qué? Porque las personas de calle o el delincuente quería estar en prisión porque iba a tener cobijo, iba a tener comida, iba a tener seguridad, iba a tener baños, posibilidad de aseo, satisfacción de sus necesidades, a diferencia de lo que iba a tener en la calle en temporada de invierno. Ahora, entonces, este sistema de privilegio se construye a través de, como he comentado, lo que son las instrucciones formales e informales, que de cierta manera pasan a constituir un marco de referencia para el individuo dentro de las instituciones totales. Hay instrucciones, aspectos que se deben hacer formalmente hablando dentro de las mismas y que derivan o conllevan también lo que es un privilegio obtenido o una recompensa para el individuo que las ejecuta. Así pues, en la organización formal e informal, los internos, por ejemplo, son destinados a hacer cualquier tipo de actividad y reciben por realizar esa actividad formal o informalmente hablando un conjunto de recompensas, por llamarlo de alguna manera simple. Y lo podemos ejemplificar claramente, por lo menos en el caso venezolano, con lo que es en términos formales la ley de redención de la pena por el trabajo y el estudio. En todo caso, si la persona trabaja o estudia, va a tener una redención de la pena a cambio de esa actividad. Es decir, por tantos días estudiados y trabajados, el individuo va a tener una reducción de días de condena. De tal forma que esto es una forma de sistema de privilegio formalmente hablando. Entonces, los elementos, según Goffman, tienen que ver con tres aspectos que caracterizan este sistema de privilegios. Las normas de la casa, que son las condiciones en las que el interno debe ajustar su conducta, es decir, son normas que no se violan y que su cumplimiento no necesariamente lleva
a obtener una recompensa o un privilegio. Recompensa y privilegio vendría a ser el cambio dado al individuo por la obediencia prestada al personal, es decir, obtener ciertos beneficios y por cumplir algunas de estas normas, porque repito, el ajuste a las normas de la casa no necesariamente lleva recompensa, pero sí hay algunas que llevan a esa, si hay algunas normas o el cumplimiento de algunas normas que llevan a la obtención de esa recompensa. Los castigos son las consecuencias, obvio, del quebrantamiento de las reglas. Ahora bien, las características entonces, más allá de los elementos de este sistema de privilegio, tiene que ver con que los castigos y privilegios son en sí mismos modos de organización inherentes a las instituciones totales. Es decir, algunos de estos privilegios podrán ser insignificantes fuera de la institución, por supuesto, como por ejemplo tener un jabón de olor, un jabón que huela a perfume, etcétera. Es un privilegio que es algo que en la calle es común, pero dentro de una institución total es un enorme privilegio. Segunda, el problema de la libertad futura se elabora dentro del sistema de privilegios, a saber, ciertos actos lo prolongan y ciertos actos reducen lo que es la reclusión, como comentaba hace un momento de la redención de la pena. Castigos y privilegios llegan a articularse en un sistema de tareas internas, lugar para dormir y de castigo, recompensa y castigo como supresión. Por ejemplo, la comida es una recompensa, perdón, la comida es un castigo y la supresión de perdón, la comida es una recompensa y la supresión de la comida es un castigo como tal. Ahora, los modos de adaptación que derivan de ese sistema de privilegio y constituyen formas particulares de controlar la atención y reducir la mortificación del yo. Y acá es un término obvio que forma parte de todo sistema social. Es decir, un sistema social reacciona a las condiciones que el contexto en general o el sistema en sí deriva o plantea con ello. Cuando tú presionas un sistema, cuando tú presionas las partes integrantes de ese sistema, esas partes no se van a quebrar, se van a adaptar a la presión del sistema. Y si llegan a quebrarse, van a adaptarse a actuar según la presión del sistema, si es constante además, de manera irregular, por llamarlo de alguna manera, o heridos en el quiebre que tuvieron. De tal forma que era de esperarse que en una institución, o es de esperarse, perdón, que en una institución total en el que se mortifique el yo, como se mortifica, se ejecuten lo que es mecanismos de adaptación que liberen la atención y que reduzcan esa mortificación del yo según los diferentes preceptos que el individuo plantea. Según Goffman, hay 4 modos de adaptación y de la misma manera que con las características de la institución total y los elementos de la mortificación del yo, estos no son modos taxativos, restrictivos, ni los únicos que hay, sino que son enunciativos. El primer mecanismo de adaptación para Goffman es la regresión situacional. Según Goffman, el interno retira su atención de todo cuanto no sean los hechos inmediatamente referidos a su cuerpo y se extiende de toda participación social con el grupo, es decir, se aísla por completo. La línea intransigente del interno se enfrenta con la institución en un abierto desafío y se niega abiertamente a cooperar con el personal. La intransigencia es típicamente una fase de reacción temporal e inicial a la que sigue el desplazamiento del interno a una regresión situacional o hacia cualquier otra línea de adaptación. Colonización, el interno construye una vida relativamente placentera y establece con el máximo de satisfacción que puede conseguir dentro de la institución. Es decir, en este caso el individuo se adapta con los medios, digamos, las herramientas que tiene y trata de hacer su vida dentro de la prisión de la manera más parecida a lo que hay en la calle. La conversión, el interno parece asumir plenamente la visión que el personal tiene de él y se empeña en desempeñar un rol perfecto de perfecto pupilo. Según Goffman, estos mecanismos de adaptación, repito, no son restrictivos, ni un individuo necesariamente que ingresa a una institución total se adapta a uno y permanece en ese modo de adaptación toda su vida de reclusión, sino que puede estar en diferentes etapas de su vida en reclusión en una u otra de estos modos de adaptación. Ahora, las críticas que se le hacen al modelo de Goffman o a la teoría, cosa que no van a encontrar en su libro, sino que lo van a encontrar en otras referencias,
En mi libro de Privación de Libertad van a encontrar las críticas más detalladas y van a encontrar además las referencias donde se tomaron esas críticas, que son los textos directos que analizaron el libro de Goffman y obviamente sometieron a test muchas de sus planteamientos. Hicieron trabajo empírico para corroborarlo. El modelo de institución total, las críticas sostienen que Goffman se refería más a una cárcel que a internados, porque recuerden que el nombre de su artículo, el nombre de su libro, perdón, es Internado, la situación total de los enfermos mentales y otros reclusos u otros internos. Y esto daba cuenta, según Goffman, la apreciación era que su modelo iba aplicable a lo que tiene que ver los hospitales psiquiátricos o, en todo caso, los hospitales para enfermos mentales. Sin embargo, a pesar de la caracterización que él establece y los tipos de institución que plantea, sus críticos dicen que todo el modelo de mundo del interno y mundo del vigilante solo se parece o solo es aplicable a las prisiones y no así a hospitales psiquiátricos, no así a lugares de retiro, a lugares de donde se quiere perfeccionar el trabajo como los barcos mercantes, como las plataformas petroleras, entre otros. Y que en todo caso su modelo de institución total, porque un hospital psiquiátrico no necesariamente es una institución total, porque no suprime la voluntad del individuo. El individuo ingresa voluntariamente, en muchos casos, al hospital psiquiátrico u otro tipo de instituciones. Por ejemplo, sostiene que cómo puede sentirse, y acá nos conectamos con la mortificación del yo, o cómo puede hablarse de mortificación del yo para un individuo que ingresa voluntariamente a un seminario, para un individuo que va voluntariamente a una casa de retiro para, bueno, no sé, desintoxicarse física y psicológicamente, entre otras cosas. Ese individuo no sufre mortificación del yo, según sus críticos, porque está allí voluntariamente y no hay una supresión directa de lo que tiene que ver todos los aspectos referenciales a los que Goffman comentaba. Así pues, entonces, que su modelo, la principal crítica a su modelo señala que se refiere más a una prisión que a las demás tipos de instituciones. Y eso a nosotros como criminólogos, al estudio de la prisión, nos cae como anillo al dedo, porque efectivamente, al menos para mí, el modelo de Goffman se parece bastante o aplica más a una cárcel como tal. Y por eso es que entendemos que el efecto de mortificación del yo es un efecto del encarcelamiento que aplica en las prisiones en casos particulares, no necesariamente siempre y no de manera estricta, como vamos a abordar cuando trabajemos el tema de la subcultura del interno. Las críticas al modelo de mortificación del yo, como comenté hace un momento, dan cuenta que no necesariamente se ocurre la mortificación del yo. ¿Por qué? Porque hay ingresos voluntarios a las instituciones totales según los tipos que planteaba Goffman. Pero esto suele ser más frecuente, según las críticas, en las prisiones que en otro tipo de hospital psiquiátrico. Acá les adelanto un poco las referencias de las críticas. Les recomiendo, repito, acá que las lean y que ustedes, porque tengan por seguridad que se los voy a preguntar al momento de evaluar este tema, ustedes construyan sus propias críticas y sus propias referencias de observaciones sobre la tesis de Goffman. Entonces, hasta acá los voy a dejar. Cualquier inquietud, observación o comentario, por favor, pásenlo por el grupo de WhatsApp y seguimos en contacto. Por allí mismo les voy a comentar cuando vamos a evaluar este tema.